Bienvenido y bienvenida a este nuevo video. Ahorita vas a tener información que posiblemente ya has escuchado de mi parte en algún video anterior, pero estoy reafirmando esto día a día y necesito que también lo reafirmes en tu vida si quieres aprender a trascender el miedo, porque son pilares fundamentales que sin estos pilares, por más información que tú estés recibiendo, no la vas a poder encarnar, no la vas a poder vivir. Porque si los cimientos de una casa no están bien hechos, al primer viento, al primer temblor, la casa se viene abajo, aunque haya sido construida con el mejor material. Si tú tienes la mejor información, pero no tienes estos pilares bien claros, no vas a avanzar. Y no va a ser culpa del mentor, no va a ser culpa del libro, no es que la información esté mal, sino que no tienes claridad sobre estos pilares. ¿Sí? Así es que tengo aquí algunas anotaciones para que no se me olvide nada. Y antes de seguir, quiero decirte que esta información la brinda Kevin Trudeau en sus CDs, Su deseo es su mandato. Así es que si quieres profundizar más, por favor, ve a verlo. Está súper importante. Y aunque parezca que trata de otros temas, es esencial en el tema de trascender el miedo. Porque de lo que se trata es de dejar atrás una vieja identidad e ir construyendo una identidad de poder. Y para eso necesitas llevar un proceso de reaprendizaje. ¿Sí? Empecemos. Antes de entrar con estos 4 pilares, quiero decirte que yo personalmente tengo un pilar que es el fundamental, aparte de estos 4. No sé cuáles sean tus creencias, pero la mía es que yo me permito ser guiada por Dios, me permito ser guiada por el Espíritu Santo en cada paso que doy y fomentar la voluntad espiritual. Ya dejé atrás la fuerza de voluntad, porque la fuerza de voluntad calibra en el mismo nivel de conciencia en el que nosotros a veces nos estamos moviendo. Y si es el miedo lo que nos está moviendo, la fuerza de voluntad va a calibrar en ese mismo estado. Tenemos que acceder a una energía superior que nos sostenga para poder trascender todo eso si es que nosotros no lo hemos podido hacer solos. Dejando claro esto, vamos a continuar con esos 4 pilares fundamentales, ¿sí? Primero te voy a leer esto. Nada echará raíces a menos que tengas un ambiente fértil. Si la tierra no es fértil, puedes sembrar la semilla, regarla, darle todo el sol que quieras, pero la semilla no crecerá. Creo que esta información debería de formar parte de cualquier curso o de cualquier libro en el cual te expliquen cómo llevar un proceso para aprender una habilidad o cualquier otra cosa. Pero esto, como es básico, a veces lo dejamos a un lado y pretendemos aprender la información difícil, ¿no? Porque creemos que eso es lo que necesitamos saber y que la información básica no la necesitamos, pero es al contrario. Cuando tú tienes las bases bien firmes, el resto de información es mucho más fácil de aplicar. Saber y no hacer es no saber. Que te quede clarísimo esto. Saber y no hacer es no saber. Si ya sabes la información, pero no tienes los resultados que lo demuestran, eso quiere decir que no sabes. Debemos ser muy coherentes, muy sinceros y muy honestos con nosotros mismos, ¿sí? En reconocer que si ya consumimos muchísima información, ya leímos muchos libros, que eso a veces alimenta nuestro ego, y luego ya no nos volvemos tan receptivo a lo que otras personas nos están diciendo porque nos decimos, eso yo ya lo sé, eso yo ya lo leí. Pero si no tienes la vida que quieres y los resultados que quieres, es porque aún no lo sabes. El proceso de aprendizaje lleva la voluntad de aprender y la voluntad para aceptar los cambios que vienen producto de esa nueva información. Si no estás en la disposición para aceptar los cambios y que se vea esto en tu mundo material, es porque en realidad no sabes y hay que desarrollar la capacidad de aprender. Los pilares. ¿A quién escuchar? Esto es fundamental. Si tú quieres trascender el miedo, necesitas empezar a escuchar a personas que estén en coherencia con eso que tú quieres. Personas que ya hayan trascendido el miedo a hablar en público, que en sus historias compartan
que antes experimentaban todo eso y cómo lograron llegar a un siguiente nivel. Muchas veces empezamos a leer de todo, pero es importante conocer un poquito de la historia de la persona, cuáles han sido los temores que ha afrontado, qué es lo que ha hecho, cómo lo ha superado, y no solamente estar consumiendo información que no sabemos de dónde proviene. Así como necesitamos escuchar a ese tipo de personas, necesitamos dejar de consumir y dejar de escuchar todo ese contenido que no nos va a beneficiar en nuestra vida. Si tú eres una persona que está conectada con el campo del miedo, es importante que dejes de ver noticias. Escúchame bien. Es importante que dejes de ver tantas noticias. Que si necesito enterarme de cómo está la situación de mi país, que si necesito esto, que si necesito lo otro, no. Entonces, compra un periódico y filtra la información que necesitas leer para enterarte de lo necesario. Pero no consumas toda esta información, porque solo con el hecho de que enciendas el televisor y dejes que cualquier información amarillista entre a tu subconsciente, vas a alimentar más el miedo, ¿sí? Y entonces ya no es una situación que le sucedió a una persona, sino es una situación que yo debo tener cuidado porque me puede pasar a mí. Y si estoy vibrando en ese campo de conciencia, comienzo a traer a mi vida esas situaciones y esos contextos que van alineados con esa vibración que yo estoy teniendo. Hay que tener mucho cuidado con lo que estamos consumiendo, porque nuestro cerebro no difiere entre la realidad y entre lo que verdaderamente nos está pasando. Toda vez nosotros despertemos una emoción de miedo por algo que estamos viendo que le sucedió a otra persona o algo que estamos repitiendo a través de los noticieros, empezamos a segregar esa química cerebral del miedo y nuestro cuerpo entra en un estado de alarma. Y a través de esa situación no podemos construir una nueva identidad. Así es que empieza a filtrar la información que recibes del exterior. Atrás los juicios, atrás la gente que solo critica, que solo se burla, que solo habla de miedo, que solo habla de cosas malas que pueden pasar. Resta la energía y empieza a potenciarte en grupos con personas que ya hayan logrado eso que tú quieres. Esos contextos de poder son importantísimos. Continuamos. Capacidad de aprender, ese es el segundo pilar. El primero ya te lo dije, es a quién escuchar y a quién dejar de escuchar. El segundo es la capacidad de aprender. Esto ya lo dije en otro video, pero te comparto el enlace aquí abajo por si quieres enterarte de nuevo. Ahorita no vamos a hablar a tanta profundidad en esto, así es que por ahí te lo dejo si lo quieres ver, pero en resumen, la capacidad de aprender está complementada por la voluntad de aprender y la voluntad para aceptar los cambios. Esta es una fórmula. Voluntad de aprender más voluntad para aceptar los cambios es igual a la capacidad de aprender. Si tú tienes voluntad de aprender y buscas la información, compras libros, estás constantemente en aprendizaje, pero no tienes la voluntad para aceptar los cambios que vienen producto de esa información que estás consumiendo, entonces no tienes capacidad de aprender desarrollada. Necesitas ser muy honesto contigo, porque la capacidad de aprender implica encarnar esa nueva información. Así es que hay que encontrar un equilibrio entre esas cosas y no quedarte estacionado solamente en leer, porque eso no es lo que va a provocar el cambio. Vamos con el siguiente pilar, la balanza de entrenamiento. Con esto, Kevin Trudeau se refiere a cómo equilibrar entre la estrategia, las acciones y demás y nuestra mentalidad. Y él dice, y lo reafirmo yo constantemente porque es así, que el 99.9% de la balanza tiene que estar inclinada hacia la mentalidad. Si tú tienes la mentalidad adecuada, como consecuencia vas a tomar las acciones adecuadas, ¿sí? Y vas a conectar con las estrategias adecuadas. Si tu mentalidad está muy enfocada en el miedo, en la duda, en la inseguridad, desde ahí vas a tomar las acciones. ¿Y qué crees que vas a tener como resultados, no? Es muy importante darnos cuenta de la intención que hay detrás de las acciones que vamos a tomar. Si están siendo tomadas desde el miedo,
o están siendo tomadas de intenciones elevadas. Esto es importante. No puedes tener resultados poderosos conectado con una mentalidad de carencia, porque eso te hace estar vibrando en esa misma frecuencia y los resultados van a venir de esa vibración que tú estás emitiendo. Bueno, y el último pilar son los 4 pasos para llegar a la competencia inconsciente. ¿Qué quiere decir competencia inconsciente? Que nosotros ya hacemos algo de manera fácil y práctica, ¿sí? Esto conlleva 4 cosas. La primera es la incompetencia inconsciente. Sucede como cuando aprendemos a amarrarnos los zapatos. Al principio no sabemos que no sabemos, y es más, ni lo necesitamos en ese momento. Esa es la incompetencia inconsciente. Luego viene la incompetencia consciente. Ya nos damos cuenta que necesitamos amarrarnos los zapatos y decimos, bueno, no sé cómo hacerlo, ¿verdad? Eso es. Luego viene la competencia consciente, que es cuando ya aprendimos a hacerlo de alguna manera, ya nos podemos amarrar los zapatos, pero todavía nos cuesta un poquito. Eso nos pasa también, por ejemplo, cuando publicamos contenido en redes sociales, cuando iniciamos una relación, podemos empezar a equilibrar las cosas, pero de repente no sale de manera fluida, ¿cierto? Esa es la competencia consciente. Hasta llegar a la competencia inconsciente, que es cuando nosotros ya podemos hacer las cosas de manera fluida, ya no necesitamos llevar un proceso tedioso porque ya pasamos todas las fases de ese proceso de aprendizaje, pero hay personas que se quedan estancadas en una de las fases. Generalmente es entre la competencia consciente y la competencia inconsciente, porque en la competencia consciente ya sabemos que necesitamos llevar un proceso, pero algunas personas no tienen voluntad y abandonan justo antes de llegar a la competencia inconsciente. ¿Ustedes creen que las personas que están hablando en redes sociales o que son mentores de alto impacto no pasaron por estas 4 fases? Claro que sí pasaron. Llevaron un proceso, pero tuvieron la voluntad para llegar hasta la competencia inconsciente y ahora nosotros solo vemos ese resultado. Vemos que pueden hablar de manera fluida, pero si conocieran algunas historias se darían cuenta que todo es un proceso. Este pilar es fundamental. Ahora te digo, ¿cómo llegar a la competencia inconsciente? Es decir, hacerlo fácil. Repetir una y otra vez. El repetir una y otra vez lo que hace es generar nuevas conexiones neuronales y ya después se nos facilita. Pero ese es un proceso y tenemos que aceptar que necesitamos tener constancia para llegar a lo que nosotros queremos. Y luego está observar y relacionarte con las personas que lo están haciendo. Si nosotros queremos trascender el miedo, necesitamos adentrarnos en contextos con personas que ya lo hayan trascendido y personas que estén en esa misma línea, que de repente todavía no lo hayan trascendido, pero están enfocados en su meta y están construyendo esas evidencias que su cerebro necesita para que nosotros construyamos confianza, ¿sí? Entonces esto es clave y es fundamental. Si quieres llegar a la competencia inconsciente, sé realista. Necesitas pasar una fase donde vas a experimentar un poco de incomodidad porque todavía no vas a tener la habilidad que tú quieres. Pero si lo sostienes y lo sostienes en el tiempo, vas a llegar a la competencia inconsciente y luego vas a ver que las cosas salen de manera fácil y práctica. Y adéntrate en esos contextos de poder, porque son clave. Nuestro cerebro necesita evidencias. No es que tú no puedas hacer las cosas, es que le has enviado evidencias negativas a tu cerebro, le has enviado evidencias de que no se puede hacer. Y eso es lo que está reproduciendo constantemente en ti. Así es que tienes que cambiar y empezar a enviarle evidencias de lo que sí quieres. Y tarde o temprano, sin que te des cuenta, las cosas van a cambiar totalmente. Muy bien, chicos. Eso era lo que les quería compartir el día de hoy, hablando de contextos de poder. Les dejo por aquí abajo el enlace de mi contexto de poder, Trascender el Miedo, donde profundizamos de manera muy cercana, más cercana que en mi Instagram. Se comparten historias, se comparte contenido de valor, sesiones, clases en vivo
y mucho más. Te dejo el enlace de ambos, tanto de Instagram como de Trascender el Miedo, ¿sí? Recuerda también que te dejé por aquí abajo el enlace del video donde hablo sobre la capacidad de aprender. Es muy importante que integres esta información, así es que si tienes cualquier duda o comentario, déjamelo ahí en el video y con gusto te respondo. Además, te dejo por aquí abajo el enlace a mi pack de sesiones por si quieres echarle un vistazo, ¿ok? Nos vemos en el siguiente video.